Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video. Hoy voy a estar reaccionando a Argentina en 14 minutos del canal Memorias de Pez. Se ve interesante, un video, yo sé que son muy amenos estos videos, he visto algo de este canal, pero quiero aprender de Argentina. Así que vamos a ver cómo es este canal. Y nada chicos, antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse, a comentar, a compartir y a dar like, dar un me gusta si les gusta el video. Así que nada chicos, vamos allá, vamos con el video, vamos a aprender de Argentina. Hoy en Memorias de Pez repasamos la historia de un país hermano que ha visto de todo. La historia de un país marcado por guerras, conflictos, dictaduras y crisis que sin embargo no ha evitado que este se convierta en una de las mayores potencias económicas y culturales de Latinoamérica. Así es. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la historia de Argentina. Lo que hoy en día es Argentina, De ya hecho, que llegó a ser recordamos número Argentina no es un uno. país independiente hasta el La siglo potencia del mundo. XIX, empezó a estar habitada por humanos alrededor del año 11.000 a.C., ya que de esa época datan los restos más antiguos encontrados en Piedra Museo en Santa Cruz. Aparentemente, estos humanos se dedicaban principalmente a la caza. Las primeras muestras de arte primitivo son del año 7300 a.C. y se encuentran en la Cueva de las Manos, un patrimonio cultural de la humanidad. Allí se pueden ver pinturas de manos y guanacos estampadas en las paredes. Poco a poco se fueron habitando diversas zonas de la Argentina actual y surgieron asentamientos permanentes. Según la zona, las tribus y pueblos tenían diferentes formas de sobrevivir. Por un lado estaban los pueblos cazadores y recolectores, que habitaban las zonas de la Patagonia, la Pampa y el Chaco. Por otro lado, existían los pueblos que se dedicaron a la agricultura, que se establecieron cerca de los Andes y la Mesopotamia argentina, que es la zona entre el río Paraná y el río Uruguay. En los Andes, el imperio inca llegó a conquistar zonas de la actual Argentina en el siglo XV. Los incas eran ya una civilización avanzada y crearon centros textiles, caminos y fortalezas. Durante todo este periodo, los pueblos argentinos comenzaron a desarrollar la alfarería, que permitió un mayor desarrollo de las civilizaciones, surgiendo las primeras ciudades entre las que destaca Tastil, que alcanzará una población de entre 2.000 y 3.000 habitantes en el siglo XV. Sin embargo, todo cambiará cuando llegan de Europa los españoles en el siglo XVI. Américo Vespucio pudo ser el primero en divisar las costas argentinas. Sin embargo, la primera visita argentina se le atribuye a Juan Díaz de Solís en 1516, el cual incluso llegó a navegar el río de la Plata y el río Uruguay, donde murió. Fernando de Magallanes en 1520 sería el primero que rodease todo el país, descubriendo el estrecho de Magallanes que conecta el Atlántico con el Pacífico. En 1526, el italiano Sebastiano Gaboto, al servicio de la corona española, creó el primer asentamiento europeo en el actual territorio argentino. Sin embargo, quizás el hecho más importante fue el de Diego García de Monguer, quien regresó a España tras ser derrotado por tribus autóctonas, con noticias sobre unas leyendas que hablaban de ingentes cantidades de plata en Argentina. Inmediatamente comenzó una carrera entre los imperios español y portugués por adueñarse del lugar. En 1573, Juan de Garay funda Santa Fe, en lo que ya de aquella se conocía como el Argentino Reino, y a sus primeros pobladores se les conocerá como argentinos. Santa Fe y las ciudades que se fundarán posteriormente se construirán siguiendo la teoría renacentista. Durante el siglo XVI también se fundan otras ciudades como Córdoba o Buenos Aires. Desde 1512, la monarquía española prohibió la esclavitud y legisló contra los malos tratos a los indígenas, otorgando a los indígenas la condición de ciudadanos. Sin embargo, en la práctica sí existieron muchos excesos con la población local. Por otra parte, a partir del siglo XVI comenzó la colonización de Argentina, especialmente llevada a cabo por los jesuitas. La colonización consistía en imponer la cultura española, la educación, el idioma y la religión cristiana a los indígenas. En 1613 se fundó la Universidad de Córdoba del Tucumán, que fue la primera universidad argentina. Y ya en 1617 fue creada la Gobernación del Río de la Plata, dependiente del Virreinato del Perú. Los jesuitas también llevaron las misiones a los territorios guaraníes, que básicamente eran pueblos autogestionados por los guaraníes y supervisados por los jesuitas, que comerciaban con su excedente entre sí, creando un importante desarrollo económico en la zona. Por otro lado, muchos colonizadores hicieron una gran fortuna a base de hacerse con extensas tierras. En 1767 se llevó a cabo la expulsión de los jesuitas del Imperio Español, que resultó un duro golpe para la economía y la educación argentina. En 1776 se estableció el Virreinato de Río de la Plata, cuyo primer virrey fue don Pedro de Ceballos. Durante prácticamente toda la estancia española en Argentina, las tropas españolas tuvieron serios enfrentamientos con pueblos indígenas. Especialmente importantes fueron los enfrentamientos con el pueblo mapuche, el cual fue un auténtico dolor de cabeza para el Imperio Español.
tanto que se tuvo que formar el Tercio de Arauco, el único tercio formado en Latinoamérica para acabar con la resistencia mapuche. Arauco. La llegada de los Borbones al trono de España a principios del siglo XVIII no trajeron buenas noticias para los argentinos, ya que los territorios coloniales que hasta entonces se habían gestionado de manera más o menos independiente pasaban a tener una gestión más centralizada y a ser marginados de la política imperial. Ello causó un gran malestar entre los colonos criollos. Inciso aquí, los colonos o criollos eran descendientes de españoles que habían nacido en América. Bueno, y con todo este marrón llegamos a 1806. Con el Imperio Español en una crisis económica, social y política brutal, los ingleses atacan Buenos Aires primero y Montevideo un año después. Ante la incapacidad del ejército español, tienen que ser los propios criollos y los habitantes locales los que se organicen para echar a los ingleses. En 1808, Francia invade España. Así que recapitulemos. España trata a Argentina como una colonia y la perjudica en sus intereses comerciales. España no es capaz de defender los territorios argentinos. Y por si fuera poco, Francia había invadido España. Pues con todo eso, la reacción argentina no se hizo esperar. El 25 de mayo de 1810 hubo una revolución que triunfa y destituye al virrey y se crea la primera Junta Patria del Gobierno. Esta primera junta profesionalizará las milicias revolucionarias y creará un ejército que se enfrentará con éxito al ejército español y a los partidarios de la corona española. Finalmente, el Congreso, reunido en Tucumán en 1816, proclamó la independencia de lo que entonces se llamó las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estos revolucionarios también fueron claves en la independencia de Chile, de la que ya hablaremos otro día. En 1819 se creó la primera Constitución argentina, pero esta era de carácter centralista, y las provincias no la aceptaron y se alzaron en armas, derrotando a los centralistas en la batalla de Cepeda. Tras la batalla, Buenos Aires se separó de las Provincias Unidas. Brasil aprovechó la ocasión para pescar en Río Revuelto e intentó anexionarse una parte de las Provincias Unidas en 1825, estallando una guerra que duró 3 años y en la que se acabó firmando la paz, otorgando la independencia a lo que hoy en día es Uruguay. Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel Rosas, federalista, logró hacerse con el poder tras derrotar al jefe de los unitarios, el general Paz. El gobierno de Rosas se prolongó 20 años en 2 fases, durante los cuales se hizo notar por su crueldad y tiranía que dio lugar a repetidas insurrecciones. Paraguay y la provincia de Corrientes se alzó contra el dictador en 1851 y lo derrotó en Caseros, en 1852. En 1853 el Congreso redactó una constitución democrática y federalista, y es aquí donde podemos empezar a hablar de Argentina, aunque durante años se llamó la Confederación Argentina. Sin embargo, el nuevo gobierno con Urquiza al frente pronto se vio amenazado por Buenos Aires, que declaró la guerra al resto de la nación. Sin embargo, Buenos Aires fue derrotado y finalmente se reintegró la Confederación Argentina. Pero las cosas no quedarían así. En 1861 un nuevo conflicto enfrentó a Buenos Aires con la Confederación. El general Mitre, jefe del ejército de Buenos Aires, derrotó a la Confederación en la batalla de Pavón, lo que supuso la unificación del país bajo la hegemonía de Buenos Aires. El caso es que Mitre defendía la Constitución de 1853, y durante su gobierno y el de los siguientes presidentes, Sarmiento y Avellaneda, el país se estabilizó internamente. A pesar de la guerra que la coalición de Brasil, Argentina y Uruguay ganaron a Paraguay, el resto del siglo XIX fue de relativa calma y desarrollo para Argentina. El poder fue ocupado por un partido conservador llamado el Partido Autonomista Nacional, que se mantuvo 42 años ininterrumpidamente en el poder. Es en esa época cuando el territorio de Argentina toma la forma actual, con lo que se llamó la conquista del desierto. A la cabeza del Partido Autonomista Nacional estaba Julio Argentino Roca, al que le llamaban el Zorro, por su capacidad para pactar con otros partidos sin perder nunca el poder. Con el Partido Autonomista las infraestructuras mejoraron y el desarrollo económico del país comenzó a ser mayor. Eso sí, a cambio el presidente Roca fue bastante autoritario. Por ello, en 1890 hubo un intento de revolución llamada la Revolución del Parque, que al igual que la Revolución de 1905 fue un rotundo fracaso. A principios del siglo XX Argentina consiguió asentar su presencia en una parte de la Antártida. En plena Primera Guerra Mundial, el principal partido de la oposición, la Unión Cívica Radical, dirigida por Alem e Hipólito Yrigoyen, conspiró contra el régimen y exigió elecciones limpias que se realizaron en 1916 y en las que triunfó el radicalismo. Durante la primera presidencia de Yrigoyen se cometieron las mayores masacres obreras de la historia de Argentina y la única matanza de judíos cometida en continente americano. En 1922, Yrigoyen fue sucedido por Alvear, también de la Unión Cívica Radical, pero con un gobierno mucho más moderado, algo que no gustó a muchos sectores de su partido, de forma que en el 28 volvió Yrigoyen a la presidencia.
Argentina se había vuelto un país rico y próspero, pero el crack de 29 pegó muy duro al país. Primero porque su industria estaba muy expuesta y segundo porque se había creado un gran entramado de corrupción. El 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu derrocó al gobierno constitucional, iniciando una serie de golpes de Estado en Argentina y gobiernos militares que se extenderían hasta 1983. Tras el golpe, surge una etapa conocida como la década infame, en la que habría hasta 4 presidentes y en la que la prioridad fue recuperar y hacer crecer la industria del país. El 4 de junio de 1943 se produjo un nuevo golpe militar llamado la Revolución del 43 y que acabó, no sin dificultades, con Juan Domingo Perón como presidente en 1946. Perón fue el creador del peronismo, una corriente política que tuvo un gran apoyo dentro de los sindicatos y las clases populares, ya que este se enfocaba en la justicia social, en los derechos de los trabajadores, en un Estado fuerte con un elevado gasto público y unos aranceles altos que protegiesen la industria nacional. Todo ello edulcorado con una buena dosis de nacionalismo. Sin embargo, el peronismo también supuso la creación de otro movimiento muy importante, el antiperonismo, que defendía que las políticas peronistas no traerían más que crisis y hambre. En el 55, la Revolución Libertadora, que no fue más que otro golpe de Estado militar, derrocó a Perón. Con la Revolución Libertadora volvió la inestabilidad política. Nuevos gobiernos y golpes de Estado se sucedieron, como el de Frondizi, quien autorizó la enseñanza privada y religiosa, o el de Illa. Pero este último fue derrocado por un movimiento conocido como la Revolución Argentina, que vio como gobiernos como el de Onganía, el de Marcelo Levingston o el de Lanuse fracasaban uno tras otro sin atajar la inestabilidad política y militar del país. Al final no quedó más remedio que celebrar otras elecciones, y a que no sabéis quién ganó, que llevaba 17 años en el exilio. Pues sí, el señor Perón, aunque realmente murió un año después. Pero no pasa nada, todo queda en casa y fue su mujer quien lo sucedió, la primera presidenta de Argentina conocida popularmente como Isabelita Perón. Pero señores y señoras, esto es Argentina. A Isabelita Perón la derroca un nuevo golpe militar, y desde el 76 hasta el 83 una junta militar se dedica a gobernar el país. Tantos gobiernos y tanta inestabilidad habían provocado una gran crisis económica en el país. Para que la gente mirase a otro lado, se busca un enemigo externo, y es entonces cuando el gobierno argentino desempolva una antigua reclamación argentina, las Islas Malvinas. Así que Argentina invadió las Islas Malvinas en poder Reino Unido. Reino Unido responde y gana la guerra argentina, una guerra que podéis ver en el vídeo que os dejo en la descripción y en los comentarios. También poco antes, Chile y Argentina estuvieron al borde de una guerra. La derrota en las Malvinas hizo a la Junta Militar convocar elecciones libres, volviendo a Argentina una democracia real. Las elecciones las ganaron los radicales, que no lograron solventar la crisis económica argentina, sino más bien lo contrario. En 1988 el país se vio abocado a una situación de hiperinflación, en la que los precios aumentaron un 343%. Pero eso no era nada, ya que en 1989 la tasa de inflación subió al 3000%. En 1989, unas elecciones devuelven a los peronistas al poder, resultando presidente Carlos Menem. Menem llevó a cabo importantes medidas económicas para sacar al país de la miseria. Una de las más acertadas fue en 1991 crear Mercosur con Brasil, Uruguay y Paraguay, con el objetivo de formar un fuerte bloque económico sudamericano. También llevó a cabo una serie de privatizaciones como la de YPF, Entel o los fondos de pensión, entre muchas otras. Todo parecía estar arreglándose hasta que en 1998 se inicia una recesión que duraría 4 años, destruyendo una cuarta parte de la riqueza nacional y sumergiendo al país en una de las mayores crisis de su historia moderna. Los radicales volvieron al poder en 1999, tras unas elecciones, y se comieron lo peor de la crisis, teniendo que decretar un corralito en el que la gente no podía sacar del cajero más de 250 pesos por semana, iniciando violentas protestas y saqueos en todo el país. La política no se estabilizó hasta la vuelta del peronismo de la mano de Néstor Kirchner, al que sucedió su mujer Cristina Fernández de Kirchner, y con ellos volvieron las privatizaciones y el proteccionismo. A Cristina la sucederá Mauricio Macri, un liberal que tenía como lema pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Pero me parece que ninguna de las tres. Así que el bueno de Macri se comerá un par de crisis gordas, dejando la presidencia actualmente en manos de Alberto Fernández, otro peronista. Y así hemos llegado a la actualidad, con Argentina teniendo una asignatura pendiente que no es otra que estabilizar su economía y ponerla al nivel de su rica y dilatada historia. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis suscribiros al canal, darle like al vídeo y nos vemos en los comentarios. También podéis seguir a Memorias de Pez en Facebook e Instagram. Un saludo a todos y hasta la próxima.
Muy, muy interesante. De verdad me gustó muchísimo la historia de Argentina. Mucho, mucho. Ahí tiene algunos conflictos con Chile también. ¿Qué les puedo decir? Tengo mi opinión sobre el asunto de las Malvinas. Las Malvinas deben ser argentinas. Todo territorio que está en América tiene que ser de nosotros. Así simple. No puede haber en estos tiempos colonizadores como Reino Unido o España o diferentes lados de Europa todavía teniendo tierras acá. O sea, no puede ser, no puede ser. Estas tierras son de nuestros pueblos, así simple. Ojo, si no nos unimos, no vamos a poder conseguir tener nuevamente esas tierras. Las Malvinas volverán a Argentina. Eso yo lo aseguro, sí o sí. Y eso, chicos, nada más que decir. Otra cosa, se me había olvidado. Para todos los argentinos, la gran mayoría de los chilenos no estamos para nada, pero para nada de acuerdo con lo que pasó cuando Chile le habilitó espacio a los ingleses para su avión y todas esas cosas, todo lo que pasó. La mayoría de los chilenos no estamos de acuerdo. Eso. Fueron decisiones de un general, ni siquiera de un presidente, ni siquiera de un político, era un general. La decisión fue de él. Así que eso, amigos, me gustó muchísimo aprender historia de Argentina, no la sabía. Y nada, dejarle la invitación, el video original lo voy a dejar en la descripción y les dejo la invitación a darle like si les gustó el video, a compartir, a comentar y a suscribirse al canal. Eso, amigos, nos vemos en un próximo video. Adiós, adiós, adiós.